Buenos días a todas y todos. Estamos dando comienzo a esta mesa de diálogo sobre el proyecto de ley de medios, sobre el proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual. Para nosotros es una enorme alegría desde el grupo multidisciplinario, asesor al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, respecto a los temas de políticas de comunicación, específicamente este tema de ley de medios. Hoy repasamos con Pedro, grupo que fue creado el 23 de marzo de 2021. Si no me equivoco, que bueno, como tal vez algunos de ustedes saben, ha venido asesorando al Consejo Directivo Central, a la Universidad de la República al respecto de estos temas, proponiendo documentos, proponiendo borradores de manifestación que en el sucesivo tiempo, en estos sucesivos años han sido insumos de análisis, de trabajo por los espacios de conducción de la Universidad de la República. Nos hemos propuesto generar esta instancia de diálogo al respecto de los temas de interés nacional, entendemos, y creemos que esta es una humilde contribución a la Universidad de la República. No voy a decir mucho más, ahora los colegas, las amigas y amigos van a profundizar sobre estos temas. Simplemente, antes de dar comienzo a la mesa, quería excusar al señor rector, Rodrigo Arim, que estaba previsto estuviera en la apertura de esta mesa y por temas personales no pudo participar. Ahora, sin más preámbulos, le doy la palabra a Pedro Russi, colega, amigo, integrante del grupo asesor, del grupo multidisciplinario de análisis de política de comunicación, docente de la Facultad de Información y Comunicación, que va a ser quien nos esté acompañando en la moderación de esta actividad. Muchísimas gracias a todas y todos, esperemos que este sea un lindo insumo de trabajo y sea el puntapié para futuras ocasiones también. Muchas gracias. Hola, sí, buenos días, gracias Federico, buenos días también a todas y a todos que están en este momento acá y acompañando y presentando la mesa, ¿no? de quien sobre diálogos, ¿no? Del proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual y presentando a quienes también nos van a acompañar en este momento con sus reflexiones, con el diálogo sobre este tema. Primero va a hablar Pablo Siris como representante de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, después Florencia Lemoine por SUTEL, por el Sindicato Único de Telecomunicaciones, después Álvaro Pan por APU, Asociación de Prensa Uruguaya, y luego seguirá Pilar Tejero, integrante de la Chasca, de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ella integra CAINFO. Y después Gabriel Kaplún, también como docente y también como integrante del grupo asesor. Entonces yo le paso la palabra en este momento a Pablo y con esto deseando un buen momento de reflexión, de diálogo, el cual quedará abierto después de la presentación de esta mesa, un momento de diálogo ¿no? para hacer preguntas, para este momento de reflexión también después de lo que ustedes puedan compartir. Entonces, muchísimas gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, muy buen día para todas y todos. Una aclaración, yo no estoy en representación de la URSEC, integro la URSEC, pero soy representante de la minoría dentro de la URSEC y además me ha tocado expresarme en contra de lo que se ha manifestado en relación a esta ley de servicios de comunicación audiovisual, esa aclaración desde el punto de vista institucional, digamos. Yo agradezco enormemente la invitación y es un honor estar en esta casa, en esta sala particularmente, que además es orgullo para todas y todos nosotros. Hasta hace unos pocos días yo tenía previsto hablar sobre lo que entiendo yo significan las telecomunicaciones como en tanto derecho humano, tanto por lo que por sí mismo implican como por otros derechos humanos cuyo acceso éstas facilitan. Asimismo, destacar el esfuerzo que ha hecho nuestro país a través de su empresa estatal y pública de telecomunicaciones, Antel, para permitir que estos derechos sean accesibles para todas y todos a lo largo y ancho del territorio nacional. Quería hacer hincapié en que las telecomunicaciones no son solamente frecuencias, fibras, radiobases, HD y 5G, sino que se trata de la posibilidad de que las personas de acceder a la información y a la comunicación, a la cultura, al conocimiento, y a la
mecanismos que nos permiten abrir las puertas a un mundo que debería ser cada vez más interconectado y diverso. Pensaba dedicar esta intervención a señalar cuál estimo que podría ser el impacto de la aprobación del proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual y sus efectos no solamente en nuestra sociedad y en el sector de los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, sino también en nuestro sistema de libertades. Sin embargo, en los últimos días y horas se conoció una solicitud de las 3 grandes empresas de TV Cable de Montevideo, de la capital y también en nuestro país, para conformar un consorcio y que esta solicitud estaría a la firma del presidente de la República con informe favorable por parte de los servicios jurídicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Aunque no conozco el contenido del informe que aparentemente de este informe favorable, solamente manejamos la información que estaría planteando el periodista Eduardo Preve. Sí, nos tocó en la URSEC considerar un informe a su vez del Departamento de Defensa de la Competencia al respecto, y en función de este informe que se planteó en su momento, yo considero que esta propuesta de consorcio está apartada de la normativa actualmente vigente, o sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307. Así lo manifesté en el directorio de la URSEC el pasado 21 de junio, cuando se respondió a la consulta que hizo el Ministerio a nuestro organismo. En esa oportunidad planteé que correspondía tener presente lo dispuesto en varios artículos de la ley actualmente vigente que regula los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los servicios de televisión para abonados. El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. Al mismo tiempo, el artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Del mismo modo, el literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el Estado está impedido a autorizar este consorcio, según entiendo yo. De lo contrario, se estaría violando la ley al privilegiar a estas empresas referidas con la conformación de un monopolio en el servicio de televisión para abonados en la modalidad de cable, en Montevideo, o un oligopolio en el servicio de televisión para abonados en el departamento de Montevideo en cualquier modalidad, o sea, satelital, inalámbrica, etc. Estos 3 artículos, entre muchos otros que han sido y serán analizados en esta mesa, entre otros espacios que ha habido para el debate, serán eliminados en caso de aprobarse el actual proyecto de ley a consideración del plenario de la Cámara de Representantes. Efectivamente, desde el año 2018 hasta la fecha, las empresas de televisión para abonado han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca del 32%. Pero hay otra manera de ver esta información. Si consideramos que en nuestro país existen 1.163.748 hogares, de acuerdo al censo de 2023, y tomando 496.127 servicios de televisión para abonados con una facturación promedio de 1.936 pesos, datos de la URSEC a diciembre de 2023, son casi 24 millones de dólares por mes que recaudan solamente los 3 cables de Montevideo, solamente por el concepto de facturación de la tarifa a sus abonados, sin considerar el negocio publicitario, sin considerar otros rubros. Son 288 millones de dólares al año. Creo que es difícil plantear que un mercado de esas características es un mercado inexistente o a punto de destruirse, o etcétera. Se supone que estas empresas compiten entre sí, o que deberían competir entre sí. Y además deberían competir con otras ofertas, como la oferta de TV satelital o la oferta de TV inalámbrica.
Sin embargo, estas empresas instalaron de forma conjunta el cable con el que operan, tienen prácticamente la misma oferta de señales y cobran prácticamente los mismos precios. Por lo tanto, de aprobarse este consorcio, estas empresas pasan a formar un monopolio de la televisión cable en Montevideo, captarán entre el 50 y el 60% de toda la televisión para abonados en Montevideo a través de sus distintas modalidades y consolidarán una posición de dominio en el mercado, no solo en el departamento de Montevideo, sino también tendrán una posición muy fuerte a nivel nacional, toda vez que es insoslayable que estas empresas son las que además venden los paquetes de señales que tienen las empresas del interior del país, brindan los servicios de instalación de cable coaxial, entre otros. Hace solo unos días, la presidenta de Antel, Anabela Zuburú, dijo en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados que el servicio de Internet residencial implicaba un ingreso para este organismo de $400 millones anuales. Precisamente esos ingresos de $400 millones anuales serán los que estarán en disputa con el consorcio que se estaría formando ahora, un consorcio que, como vemos, tiene un fuerte poder económico. En esa misma convocatoria, la ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Elisa Facio, dijo que creía que en esta etapa deberíamos estar en una etapa de cooperación más que de competencia. Dijo también que creía que ofrecer, comillas, ofrecer la infraestructura de Antel a los cableoperadores es bueno para Antel porque está de alguna manera siendo un negocio. La ministra no aclaró, sin embargo, cuál sería realmente el negocio para Antel. La política implementada desde el Poder Ejecutivo respecto de la empresa estatal y pública de telecomunicaciones ha tenido como resultado debilitar su posición en el mercado de las telecomunicaciones desde el principio de esta gestión. Sobran los ejemplos al respecto, podríamos empezar señalando la reducción de las tarifas de terminación de llamada en la red de telefonía fija, que Antel señaló en su momento que estaba por debajo de los costos mínimos que tenía para desarrollar la fibra, etc. El argumento siempre fue que la competencia iba a beneficiar a los usuarios a través de la disminución de la tarifa. Sin embargo, no se aclara cómo permitir que los competidores se consorcien entre sí podría estimular la competencia. Pareciera que solamente estamos hablando de regular mercados, pero algunos fenómenos como la política de telecomunicaciones que permitió extender la fibra óptica y las telecomunicaciones móviles con la mayor tecnología disponible a la casi totalidad del territorio nacional, junto con el Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá, nos hicieron saber que además de un derecho en sí mismo, las telecomunicaciones son una herramienta clave para ejercer plenamente otros derechos fundamentales. La pandemia de COVID-19 nos reveló íntegramente las luces y sombras de este fenómeno. Nuestro país tuvo el ejemplo virtuoso de un poderoso impulso estatal a las telecomunicaciones que permitió extender masivamente el acceso a Internet, la digitalización del gobierno, el crecimiento de las industrias culturales, la extensión territorial de servicios educativos y de salud, en definitiva, la inclusión de los no incluidos. Parecería que nada de esto tiene que ver con la actual ley de servicios de comunicación audiovisual, pero la inversión pública que se realizó en la infraestructura que hoy se busca poner a disposición de los operadores privados, así como la posibilidad de llegar a los rincones más lejanos y las políticas de universalización del acceso, solamente son posibles en nuestro país con una empresa estatal cumpliendo esa función social. Hoy hay ante nosotros nuevos desafíos como la inteligencia artificial, la Internet satelital, la protección de los datos personales y de los derechos de los creadores de contenidos, el aumento del consumo de plataformas digitales y su necesidad de ancho de banda siempre creciente, la ciberdelincuencia, la conformación de ciudades inteligentes, el cuidado del medio ambiente y la resiliencia ante el cambio climático, el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Estamos ante un cambio de época que en un pequeño país como el nuestro solo puede afrontar exitosamente con una poderosa inversión estatal en investigación y desarrollo, fomentando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías que hagan que nuestras industrias y servicios tengan cada vez una mayor competitividad. La legislación debería contemplar esas necesidades y no hipotecar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en nuestro país, reconocido como uno de los más desarrollados en el mundo entero, simplemente para favorecer el interés de algunas empresas. No se puede confundir el interés de las empresas con el interés general. Repito,
no se trata de plata ni de fierros, se trata de consagrar derechos, se trata de expandir el desarrollo del conocimiento y de la creación cultural, se trata del presente y del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y le paso ahora entonces la palabra a Florencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí. Buen día para todos y todas. Agradecer la invitación en nombre de los trabajadores y trabajadoras de Antel, abrirnos el espacio, un espacio con la jerarquía que tiene la Universidad de la República. Para nosotros realmente es un honor y bueno, agradecemos que se pueda contar con la voz también de los trabajadores y trabajadoras. Después de Pablo hay un montón o sea, habló de todo y bueno, vamos a intentar complementar desde el análisis que venimos haciendo los trabajadores y trabajadoras en algo que hoy nos convoca, que es el proyecto mal llamado ley de medios, o más simple llamado ley de medios, pero que nosotros venimos analizando en un contexto, o sea, de forma aislada, y un poco Pablo lo planteaba, analizar el proyecto de ley aislado de un esquema también que se viene desarrollando en materia de telecomunicaciones y comunicaciones sería un poco miope. En realidad, nosotros venimos planteando que si nosotros ponemos sobre la mesa todo lo que se viene resolviendo, no solamente en términos de normativa, sino las propias decisiones políticas, las políticas públicas, lo ponemos todo sobre la mesa, terminamos armando un gran puzzle, o sea, todas las piezas que parecen aisladas, todas se conjugan en un diseño que para nuestro país entendemos que es muy complejo, riesgoso, delicado, desde muchos puntos de vista, no solamente desde las libertades, de cómo se consagran las libertades, de cómo se configura nuestra democracia, desde el punto de vista del acceso a un conjunto de derechos, al ejercicio de un conjunto de derechos garantizados y también a lo que tiene que ver con su estructura económica. Y ahí quienes trabajamos en Antel, no solamente por ser trabajadores, pero sí por estar vinculados a esta temática, vemos con mucha preocupación porque se determina el futuro, el presente y el futuro de nuestras sociedades, de nuestras democracias. Y eso, como decimos, tiene distintos énfasis en función de también lo que se viene resolviendo en cada uno de los espacios. Concretamente, tema del proyecto de ley, además de que la forma en que se resuelve también determina la legitimidad de las cosas, no es lo mismo el proyecto, al margen de que nos guste o no, o que le falte, que hemos venido discutiendo, la ley vigente, lo que le falta, lo incompleta, lo inconclusa, la falta de ejecución de la misma. Fue una ley que fue discutida, procesada, con una participación de la sociedad civil organizada, o sea, llevó un proceso que hasta en determinado momento era, bueno, ¿cuándo podemos dar a luz a este trabajo? Entonces, sustituir eso por algo con mayorías circunstanciales, y fueron circunstanciales porque en el Senado fueron circunstanciales, a diferencia de esta tercera Cámara, que ahora le toca resolver esto, eso también hace al prestigio del proyecto. Y después, yendo más al proyecto, nosotros lo hemos visto en dos dimensiones. Uno tiene que ver con el plano político de derechos, cultural, en cuanto, y ahí capaz que la punta de lanza es el artículo 72, que es lo más escandaloso, sin duda, pero que en realidad configura otro conjunto de artículos que hablan de la participación, de la libertad, de cómo se entiende, en todo caso, el manejo de los medios. Y hay otra dimensión que tiene que ver más con la estructura económica de los medios, que también determina lo otro, ¿no? O sea, yo nosotros
vulgarmente el ejemplo que nos damos es, yo puedo decirte qué decir frente al micrófono. Vamos a suponer que el 72 viene a hacerlo más, hablando de forma bruta, ¿no? ¿Qué discurso? Tu discurso tiene que tener estos parámetros, tiene que ser en esta dirección. Yo voy a determinar si después esa información fue parcial o imparcial. Esa es un impedimento, pero también puede suceder que yo, incluso no estando el 72, vuelvo, no lo estoy minimizando, yo si soy dueña del micrófono también lo prendo y lo apago, o sea, puedo eliminar también las voces. Y ahí hablamos del esquema económico, que es profundamente negativo porque es concentrador. Y sabemos que cuando se concentran los medios, lo que se está dejando de lado es justamente la pluralidad y la posibilidad de acaparar el conjunto de voces. Y ahora me van a dar que muchos en la feria, en distintos lugares, doña María nos pregunta, ¿y Antel qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver ustedes hablando de todo esto? ¿Qué tienen que ver los trabajadores de Antel con todo esto? Y bueno, tiene que ver con esto que decíamos, el mundo hoy y el mundo de mañana, que no es el de mañana con la distancia de cuando escribía Isaac Asimov a la realidad actual. El mundo ya de mañana es con una distancia mucho más corta. Ese mundo está determinado por Internet, y ese Internet hoy, eso que decía Pablo, ese 1.200.000 hogares conectados a Internet están hoy a través de Antel. Y la legislación se está cambiando, o sea, y están conectados ese 1.200.000 porque existe Antel, y porque era Antel quien los podía conectar. Y los podía conectar con el mismo cable prácticamente a nivel nacional, con la misma atención, ya sea en instalación, en reparación, o sea, no es que por vivir en un barrio la reparación es más rápida que en otro, o que yo por vivir en una parte del territorio nacional tengo determinado acceso y en otro tengo que hacer antena yo mismo. Entonces, eso es lo que también está en discusión y que es el cimiento de la sociedad, del funcionamiento económico, del desarrollo de la matriz productiva de un país, cómo se va a desarrollar el agronegocio, cómo se desarrolla el sector financiero y cómo se va a desarrollar la vida de las personas. Y ahí en realidad es también aludiendo, le voy a gastar el nombre a Pablo, es el tema de Internet, o sea, el derecho que garantiza Antel, el acceso a Internet, por su naturaleza, que como decimos, hay un elemento fundamental de rentabilidad de la empresa, sin duda. O sea, vamos a discutir siempre que Antel tiene que ser rentable para su propia existencia, pero en un sentido no mercantil, sino en un sentido social. ¿Por qué es necesario que Antel sea rentable o por qué? Bueno, Antel necesita ser rentable porque tiene que retribuir a rentas generales, pero además tiene que reinventarse, invertir, desarrollarse en materia de telecomunicaciones en la industria, en función de cómo se desarrolla la industria. Y ahí es donde entra en juego también la habilitación de derechos. En función de cuántos hogares conectados tenemos en el mundo de mañana, son cuántas personas van a poder trabajar, cuántas personas van a poder estudiar, cuántas personas van a poder atenderse por la telemedicina, ¿cuántas personas van a poder tener acceso o qué barrios, qué territorios van a tener acceso a la seguridad? Porque la seguridad hoy también, no solamente desde una alarma en un hogar hasta la seguridad de una calle a través de las cámaras de videovigilancia, los reportes, o sea, todo eso también está determinado por el acceso a Internet. Entonces, acá, volviendo a simplificar un poco la historia, no conocemos en la historia hasta ahora un escenario donde los privados no hayan buscado únicamente la rentabilidad. O sea, no conocemos, nadie pone un kiosco para regalar al lado de una escuela, para regalar los chicles a los gurises, ¿no? O sea, el kiosco es al lado de la escuela para venderle todas las golosinas a los gurises. Entonces, esa es la naturaleza del privado. A diferencia de una empresa pública, que su razón de ser, volvemos a lo mismo, es social. Como todas las empresas públicas, pero Antel. Y Antel lo ha demostrado de la mano. Sin Antel no hubiese existido Plan Ceibal, sin Antel no hubiese existido Plan Ibirapitá, sin Antel no hubiese existido Antel Integra, porque también la brecha digital y tecnológica se da no solamente en función de capas sociales, ¿no? Sino de
incluso el acceso desde el punto de vista de la discapacidad. O sea, hay elementos que se han dejado muy de lado, pero ¿cuántas personas en situación de discapacidad pudieron acceder también a una computadora o a la tecnología gracias a que Antel pudo desarrollar también los mecanismos para que no existiera distinción? O sea, que en el Uruguay todos tuviéramos desde nuestro lugar el mismo acceso. No es, yo soy de la generación de los niños o niñas en este país que tenía computadora el que podía comprarla. Y bueno, tenemos generaciones posteriores a nosotros, gracias a Antel, que accedieron a una computadora gracias a una política pública que sin duda necesitaba un desarrollo de las telecomunicaciones y tecnológico como el que hizo Antel, y que bueno, y que de la mano de otros programas, porque no es únicamente Antel, sino de las decisiones políticas que se toman en este sentido, se pueden desarrollar. Entonces, proyecto de ley de medios, bueno, forma parte, es una pieza de un rompecabezas que cuando se termina de armar tiene un sentido solo, y el sentido es el negocio privado, en desmedro de las condiciones de vida de la sociedad, de las condiciones de la democracia de los países, de la soberanía de nuestros países, y bueno, y el papel que no es una defensa corporativa de Antel, sino de la empresa de todos los uruguayos, que ha invertido, que ha retribuido y que nos ha acercado, y tal como dijo Pablo, y prometo la última mención, el ensayo fue la pandemia. La pandemia fue un ensayo del mundo que se avecina, el mundo, no por el aislamiento necesariamente desde el punto de vista físico y el contacto, sino de cómo se va a desarrollar la vida de las personas con el eje, con el cimiento de Internet. Entonces, todo el trabajo que hemos desarrollado, toda la inversión que hemos hecho a los uruguayos y uruguayas, no queremos regalarlo a los privados para mañana especular, mejor dicho, que la especulación de mercado determine el acceso a un conjunto de derechos o al acceso democrático de las telecomunicaciones. Así que por ahí el aporte y el análisis en términos generales, y bueno, estamos a las órdenes, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Florencia. Y entonces ahora le paso la palabra a Álvaro. Muchísimas gracias también. Hola, perfecto. Bueno, yo vengo de otra época, Florencia. Televisión blanco y negro, no teníamos teléfono y el agua no parecía ser un problema. Así que si valorará mi generación los cambios que se han ido procesando en la sociedad, y cuando uno valora los cambios que se han procesado en la sociedad, cómo sufre cuando se pierden. Y yo quiero, en ese sentido, iniciar esta exposición en nombre de la Asociación de la Prensa Uruguaya y de la FEPALC, que integra en estos momentos. APU tiene la presidencia de la FEPALC, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, y nos parece sumamente importante eventos de estas características y que se escuche la voz de los y las trabajadoras al respecto. El Consejo Directivo Central de la APU, justamente ya desde el inicio que se planteó este tema, expresó su más absoluto rechazo a esta intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de esta llamada ley de medios, que va por todo, no por los medios, que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales que han sido ratificados por nuestro país, lo cual no es nada menor. No se han respetado los tiempos políticos ni de coordinación mínima entre los partidos, lo que agrega otros componentes relativos a la convivencia democrática también muy preocupantes. Fue aprobada como grave y urgente, sin discusión en la Comisión de Industria, sin la correspondiente y habitual coordinación de las bancadas y sin escuchar a ninguna representación de la sociedad civil sobre su contenido. La propia vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General afirmó que la resolución del tema la había tomado por sorpresa. Es que esta ley que el oficialismo acaba de aprobar tiene expresamente establecida la obligación de los medios de brindar opiniones y comentarios de manera seria, completa e imparcial bajo pena de que el Estado los sancione. Esto configura
de más está decir, un extremo de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa, pero además condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos políticos y gobernantes, otro ataque profundo a la libertad de expresión. Nosotros, como Asociación de la Prensa, advertimos que por este camino el Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga para sí la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación. Es así que el Consejo Directivo Central de la APU ha advertido que esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión que, como decía anteriormente, el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar. Pero además se trata de un eslabón de una cadena de concentración de medios que ya se está verificando en el país, habilitando la posibilidad de regularizar la situación actual de varios grupos empresariales y dotarlos de prerrogativas que la normativa vigente no habilita. En esta misma línea, esta y otras medidas que se están impulsando en estos días, y de la cual ya han hablado los compañeros, procuran la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública y todo tipo de control ciudadano en materia de medios de comunicación. Por eso APU ha rechazado desde el primer instante el contenido y la metodología impulsada para imponer esta normativa por todas estas razones que venía detallando y otras que trataré de resumir de la mejor forma. Oportunamente, nuestra asociación, que vale la pena decirlo, recordarlo, nuclea a la totalidad de las profesiones que comprende la comunicación en nuestro país, adhirió a la declaración emitida en forma conjunta con el Sindicato Único de Telecomunicaciones, UTEL, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, de SEICOFIC, y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación. Allí se mencionaba que estas modificaciones legislativas atentan contra un derecho humano fundamental de libertad de expresión consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, y nos parece pertinente, no parece que esté de más recordar la redacción del mismo, que está bajo la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, donde se establece que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. También adheríamos entonces, y ahora con mayor razón, a las decisiones que adoptan organismos del Estado y que van también en procura de permitir una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentando contra la pluralidad y la transparencia, eliminando mecanismos de control social. Por ejemplo, se suprime la Comisión Honoraria Asesora de Servicio de Comunicación Audiovisual, CHASCA, o se ha intentado hacerlo, con lo que se concentra en el Poder Ejecutivo la posibilidad de tomar decisiones discrecionales en esta materia, como el desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país. Recientemente hemos visto decisiones mediante las cuales el Estado se busca beneficiar con recursos propios intereses privados de grandes corporaciones, locales y extranjeras de medios de comunicación, obviando expresamente la defensa del patrimonio de la nación y de la soberanía nacional. Pero los cuestionamientos no son únicamente de las organizaciones sociales de nuestro país. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión y Voces del Sur solicitaron que no se apruebe el proyecto de ley contra la libertad de expresión, haciendo notar que el texto de este proyecto ha recibido cuestionamientos de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de UNESCO, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y también de la FEPAL-FIP, que hoy aquí también represento en nombre de APU. Pero además, esta discusión se dio en medio de una campaña electoral donde también se discutía la financiación de los partidos políticos. Y en ese mismo contexto, ahora se privilegia a las 3 empresas proveedoras de televisión por cable, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, propiedad de los 3 canales privados, 4, 10 y 12, a las que se les permite fusionarse en un consorcio que
como decía Pablo, también lo menciono, no solo concentraría un 53% por lo menos del mercado de Montevideo en una única empresa, sino que además este consorcio sería el único actor habilitado para ofrecer servicios de cable e Internet. Esta posibilidad ya cuenta, lo explicaba aquí el compañero Siris, con el aval de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, que con su único voto en contra consideró que no se está favoreciendo la concentración, sino que el consorcio permitiría operar de forma más eficiente. Es paradojal tratar de explicar que si el negocio lo tiene el Estado es perjudicial para la competencia, pero concentrarlo en manos privadas se vuelve más eficiente. Pero, bueno, habrá que ver, ¿realmente es así? Como dijimos, este consorcio acapararía un 53% de la oferta de cable en Montevideo, ofrecen la misma programación con los mismos precios que tienen los 3 canales privados de televisión comercial abierta y son dueñas de Multiseñal, otro servicio de TV paga. Cada empresa tiene licencia de Internet, ya que se presentaron como independientes y en competencia, pero ahora generan una empresa conjunta para el cableado de fibra óptica y demás negocios. Sin embargo, no se trata únicamente, entendemos, de un cambio contractual, ya que incrementar su competitividad para la posible apertura de fibra de Antel, abaratando costos con el riesgo adicional de una posible, casi segura, resolución de la plantilla laboral, posiblemente en una tercera parte, es un riesgo no menor. Gustavo Gómez, que nos acompaña hoy aquí, no descarta que se trate de una apuesta aún más ambiciosa, ya que este nuevo consorcio, dice, podría ser la forma jurídica más adecuada para facilitar la venta a una empresa transnacional. ¿Es correcto? Si Antel comparte su fibra y se reducen drásticamente las inversiones necesarias, se trataría de un paquete muy apetitoso para concretar una venta para la que hay algunos interesados y que la nueva ley de medios, de aprobarse, permitiría concretar jurídicamente. Como Asociación de la Prensa Uruguaya nos mantenemos en alerta junto al resto de las organizaciones sociales en defensa de la libertad de expresión, de los puestos de trabajo y de los más caros principios de la democracia. Tenemos previsto realizar por este tema entrevistas con cada una de las precandidaturas o de las candidaturas ahora ya para las elecciones nacionales. Decimos que con estos elementos que venimos a plantear no estamos cacareando, como dijo un dirigente político, molesto con quienes hemos alzado la voz advirtiendo de los riesgos que supone esta embestida y las consecuencias que tendría para la democracia. O tal vez sí lo sea, ya que si son acciones como esta, si con acciones como esta que estamos compartiendo hoy logramos despertarnos para actuar en función de los intereses de la sociedad toda, y no de unos poquitos, entonces sí, tal vez podremos decir que otro gallo cantaría. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Álvaro Pan, muchas gracias, y le paso la palabra entonces a Florencia, a Pilar Tejero, disculpa. Tejero. Hola. Bueno, sí, Pilar. No, nada, muy buenos días. Para mí es un gusto enorme estar acá en esta casa que cuando no estaba la FIC, empecé teniendo clases acá. Así que bueno, doblemente mi casa por Udelar y porque hice parte de la carrera en estos salones y bueno, y estar con tremendo panel acá, bueno, nada, agradecida totalmente. Capaz que falta alguna pata que opine distinto, porque creo que todos vamos confluyendo hacia las mismas opiniones en este diálogo, pero bueno, a mí me parece muy importante, digo, nada, como periodista, como integrante de CAINFO y también como integrante por CAINFO, por la sociedad civil en la Comisión Asesora Honoraria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, poner este tema sobre la mesa por varias cuestiones, porque en lo que toca a la participación como la chasca conocida, esta ley, este proyecto de ley reduce, elimina la participación en lo que hoy la ley vigente admite, ¿no? Por ejemplo, la Comisión
como La Chasca. Y para mí ha sido una experiencia bien interesante con toda la gente que compartimos, Gabriel también, porque se da un proceso de análisis, de ver cuáles son las frecuencias bueno, que se licitan, que se ponen a disposición de la ciudadanía, de los empresarios, y a mí me tocó, por ejemplo, estar en alguna de las audiencias donde, por ejemplo, en el caso de una emisora del Chuy, que ahí se presentaban los dos planes, los dos proyectos, la gente, bueno, los presentaban los interesados, pero la gente del pueblo también opinaba, y para nosotros fue un insumo sumamente importante, porque ahí veías qué gente validaba, si esa gente, si la gente del pueblo conocía a quienes estaban atrás del proyecto. Es decir, muy interesante. Más allá de que como Chasca no es vinculante la opinión que podamos dar, creo que en algunas cuestiones se frenó, por ejemplo, tal adjudicación, porque no estaban las garantías y se fueron tenidas en cuenta, si mal no recuerdo, las sugerencias que hacíamos allí. Pero realmente ese proceso a mí me descubrió eso, me hizo ver cuánto importaba la presentación de un proyecto antes que las frecuencias se daban de acuerdo al partido que pertenecías, se repartían, digamos, el país en eso, ¿no? Frecuencias blancas y coladas en su momento. Me parece que realmente es una pérdida enorme si se quita la participación de la sociedad civil en estos temas, ¿no? de adjudicación de frecuencias. Realmente sería una pérdida. Ni que hablar. Bueno, está la participación por un lado, quería hablar también de la concentración, que ahí también lo vemos como CAINFO, ¿no? Pero también lo vemos como periodista, pero como CAINFO el riesgo de concentrar, que queden, de ampliar el número de medios que pueda tener un prestador, es una situación que va contra la diversidad, la pluralidad, ni que hablar contra los puestos de empleo, y hay informaciones que no se llegarían a conocer, porque bueno, serían 3 o 4 grandes consorcios y bueno, limita realmente la información que pueda circular, porque además los grandes se pueden poner de acuerdo y se tapa información que pueda ser relevante, es decir, es una pérdida digamos, para la ciudadanía, que quizás no la hemos sabido transmitir bien, lo digo también desde la sociedad civil, porque a veces la gente se sigue preguntando qué malo tiene si hay grandes medios de comunicación que aglutinan televisión, radio, medios de prensa escrita. Es que la información, se empobrece el debate público y capaz que no lo sabemos transmitir, porque se empobrece de verdad, hay temas que no circulan, no se indagan, no se investigan, hay menos recursos porque los intereses son otros, y a esto se suma la posibilidad ahora cierta de extranjerizar, que ahora no va a haber límites. Entonces, bueno, ya La Chasca no existe, no va a existir, si esto sigue adelante, ni siquiera vamos a poder saber estos proyectos o estas cuestiones que se plantean desde señores que están, que ven esto como un negocio, los medios de comunicación, y no como una cuestión informativa relevante para la sociedad, porque acá estamos hablando de información social, no estamos hablando de que si quiero instalar una revista de chismes, acá estamos hablando de información social, y está bueno que está la diferencia. Por eso a veces para mí es una distracción, no es menor, pero es una distracción este artículo 72 que puso Cabildo, porque es la punta. Es decir, si se elimina este artículo, que realmente para los intereses de los medios o de los periodistas es grave, porque ¿quién dice que yo soy una periodista objetiva y quién dice que Florencia no? Porque me guste o no, ¿cuál es el parámetro? Pero si se elimina el 72, que es como la discusión que está ahora, quedan otros que son igualmente graves y con una repercusión mucho más a largo plazo. Realmente, nada, me parece que es una ley absolutamente regresiva y además le quita otra pata que habla de participación en la discusión, ya no de la Chasca, sino que no hubo discusión, como sí fue muy discutida la ley anterior, con mucha participación de empresarios, me acuerdo de la coalición por una comunicación democrática, ¿no? Empresarios, trabajadores, sociedad civil,
fue sumamente rica y por algo los organismos internacionales han señalado, bueno, señalaron en su momento lo adelantada que era la ley vigente de servicios de comunicación audiovisual y el retroceso que significaría esta ley. Y bueno, lo mismo como ya lo señalaba Álvaro, ¿no? La Alianza para la Libertad de Expresión o Voces del Sur que CAINFO integra, así como, bueno, cuando dimos cuenta también en la relatoría, advierten de este proceso, ¿no? Uruguay, cuando nosotros salimos al exterior, Uruguay sigue siendo un faro todavía para lo que es a nivel regional en digamos, en muchas materias y también en comunicación. Y la verdad que se genera un semáforo, por lo pronto, de amarillo ahora, rojo, si efectivamente se hacen carne esto que ya está en el Parlamento. Para mí hay que seguir previniendo y alertando de que no seamos un semáforo rojo porque, bueno, quedamos como ciudadanía sobre todo expuestos a grandes conglomerados que ni siquiera son de nuestro país y realmente un empobrecimiento del sistema democrático cuando vemos además a nivel mundial avances de cuestiones autoritarias que tenemos que ir previniendo, ¿no? Lo veo como en una cuestión mucho más amplia. Esto que está pasando en Uruguay no es un hecho aislado y tenemos que buscar las alianzas que podamos como universidad, como sociedad civil, como trabajadores organizados en esto que bueno, que ya lo tenemos en la puerta y esperemos que no pase. Muchas gracias, Pilar. Y ahora entonces le paso la palabra a Gabriel Caprún, también que integra el grupo multidisciplinar asesor. Y bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias, Pedro. Quería referirme a 5 cuestiones. La primera es recordar lo que ha sido el trabajo de este grupo y de la Universidad de la República en general, que desde que se presentó el proyecto de ley a comienzos del 2020, o sea, ni bien comenzado este periodo legislativo y de gobierno, comenzó a discutir estos temas. De hecho, desde nuestra facultad organizamos ya en el año 2020 un primer foro muy amplio donde contamos con participación de una enorme diversidad de actores. Pilar recordaba ahora la falta de algunos de esos actores, lo que nos gustaría que estén aquí. Ahí en ese sentido quiero recordar que sí estuvieron en aquellos foros y que fueron invitados también a este. Porque a veces puede parecer que queremos escuchar solo una voz o algunas voces, pero por ejemplo en este foro fue invitado el gobierno, fue invitado el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la ministra en particular. Fueron invitados diputados del oficialismo, que nos interesaría contar con su voz, como contamos en otras ocasiones, y lamentablemente no quisieron estar aquí presentes. En el año 21, efectivamente, el Consejo Central decidió conformar este grupo multidisciplinario, que también es amplio, porque en el caso de Pedro, por ejemplo, trabaja en el litoral norte, en el interior del país, en el centro universitario. Tenemos compañeros de nuestra Facultad de Información y Comunicación, tenemos compañeros de la Facultad de Ingeniería, como la ingeniera Simón, que está justamente aquí presente. Tenemos colegas del servicio de extensión, porque obviamente allí toda la vinculación con la universidad, con la sociedad es muy importante, y los medios tienen mucho que ver con esto. En fin, es un equipo amplio que ha venido analizando estos temas, que organizó distintos espacios de discusión diversos, donde podemos escuchar todas las voces. Y en estos diversos encuentros y instancias de estudio y análisis tuvimos también en cuenta los estándares que los organismos internacionales proponen y que han tenido a lo largo del tiempo muy diversas expresiones y las hemos mencionado en nuestros informes, y en ese sentido, como ya se recordó, vale recordar, por ejemplo, una de las últimas, que es una cosa no frecuente, la declaración conjunta del representante regional de la UNESCO junto con el representante también para la región del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que justamente expresan preocupaciones muy similares respecto a este proyecto de ley y al trámite parlamentario que ha tenido en el último tiempo. Vale la pena leer estos informes, en particular recomiendo la lectura de este, que está a disposición pública. Vale la pena también recordar las 3 declaraciones que el Consejo Central ha realizado sobre este tema, porque en algunos aspectos son reiterativos, pero leídas una tras otra dan un panorama muy amplio. La primera de ellas, que fue en junio de 2021 del Consejo Central, tiene un análisis pormenorizado de lo que la ley vigente contempla y de lo que el proyecto en ese momento propuesto implicaba. Una segunda declaración fue a fin del año pasado, en diciembre de 2023, cuando la Cámara de Diputados, después de un prolongado y complejo proceso, estaba a punto de aprobar y aprobó finalmente. Y ahí reconocíamos algunos avances que había habido, algunas mejoras respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo, pero también una enorme preocupación porque se mantenían aspectos muy centrales que desde el comienzo nos habían preocupado y ahora enumeraré. Y finalmente, la declaración de la Asamblea General del Claustro, hace muy pocos días, 20 días atrás, y la que el martes pasado hizo suya, esa misma declaración, este Consejo Central en esta misma sala, ¿no? Consejo Central de la Universidad. Es decir, que ha habido un seguimiento muy pormenorizado, y entonces ahora solo cabe reseñar muy brevemente, yo diría 4 grandes aspectos que tienen que ver con esta preocupación. Una primera ya estuvo presente al comienzo de esta conversación, que tiene que ver con la infraestructura que el país se ha dotado en materia de telecomunicaciones y que nos puso a la cabeza, por ejemplo, para enfrentar la pandemia en condiciones mucho mejores que otros de la región. Me consta porque he visitado recientemente otros países latinoamericanos y muchos de ellos mencionan lo difícil que fue convivir con la pandemia en los primeros tiempos, donde en muchos casos directamente no hubo clases de ningún tipo en el sistema educativo, por ejemplo, solo para mencionar un aspecto, y lo distinto que fue esa realidad en nuestro país, en buena medida porque teníamos una infraestructura con esta potencia, un plan Ceibal con la potencia que tenía, etcétera, que tiene. Y como se ha dicho bien aquí, hay en este proyecto de ley una ventana muy peligrosa y que ya empieza a ponerse en práctica si se toman las resoluciones que Pablo Siris comentaba al principio, y que hacen que privados empiecen a competir con Antel utilizando la propia infraestructura de la empresa de telecomunicaciones, cambiando entonces el eje de quién decide y cómo se decide las prioridades para un acceso a la información tan clave como es Internet hoy en el país y en el mundo. Sin embargo, también es interesante decir que cuando vimos el proyecto al principio, nos llamaba la atención que la exposición de motivos decía que la ley vigente está atrasada porque no contempla las nuevas realidades digitales, y cuando leíamos el conjunto del proyecto, el artículo 1 nos sorprendía porque dice que regula exclusivamente cuestiones que no tienen que ver con Internet, salvo esta que acabamos de mencionar, la que tiene que ver con la infraestructura. Entonces quedamos muy sorprendidos con esto. ¿Y dónde están otras cosas? Digo, ¿dónde está, por ejemplo, ampliar a las plataformas de streaming las cuotas de pantalla que, por ejemplo, en otras partes del mundo ya se han regulado? Es algo que aquí no nos suena, pero, por ejemplo, sobre eso no hay nada en este proyecto de ley. Hay cuotas de pantalla que ya estaban contempladas en la ley vigente, pero no están previstas para este caso. Hay que recordar en este sentido experiencias como la muy reciente europea, donde estas plataformas de streaming como Netflix, Amazon, etcétera, están obligados a tener una cuota de catálogo de películas y de series nacionales o europeas o regionales, incluso de las subregiones nacionales, que contemplan los contenidos que hacen a la identidad de cada uno de estos países, regiones y del continente en general, y también obligadas a producir en los propios países
con los recursos nacionales, producción local, que se emite, se ofrece a través de esas propias plataformas. Nada, esto está contemplado, sería un ejemplo de las cosas en las que sí podía haber avanzado Uruguay con una nueva ley, y no avanza, pero sí avanza en este casi regalo de la infraestructura de la empresa pública de telecomunicaciones a los privados. Un segundo aspecto tiene que ver, y está muy relacionado con la concentración. Se elevan los límites de concentración posibles para el país prácticamente a los niveles en que ya están, es decir, se legaliza lo que hoy ya existe, se abren ventanas muy grandes a la extranjerización, algo que la legislación vigente desde hace muchos años y la aprobada en 2014 mantenía, que es el impedimento para extranjeros de gestionar medios de comunicación usando el espectro radioeléctrico o para la televisión de pago, y estas cosas no están otra vez contempladas en esta nueva legislación, en esta nueva propuesta legislativa. Junto con eso, también hay que decirlo, un aspecto que nunca llegó a aplicarse lamentablemente a la ley vigente, que es el Fondo de Fomento de la Producción Nacional, directamente desaparece. Nunca llegó a aplicarse porque nunca llegó realmente a cobrarse, y lo poquito que se cobró a comienzos de este periodo se devolvió inmediatamente con el argumento de que la pandemia había perjudicado a los medios y entonces estaban en malas condiciones. Y luego se ha perdonado año tras año, nunca se cobró ese canon, nunca se conformó el Fondo de Fomento de la Producción Nacional, que hubiera sido muy interesante para estimular una producción que es bien interesante en Uruguay. Gana premios la producción audiovisual en el exterior, pero a veces la podemos ver muy poco en nuestros medios de comunicación. Un cuarto aspecto que nos parece relevante tiene que ver con algo que ya se mencionaba recién Pilar Teijeiro en un espacio que hemos compartido, que es La Chasca, pero yo diría en general todos los mecanismos de transparencia, de participación social, de gestión con independencia de los gobiernos de turno, de la aplicación de una regulación para los medios de comunicación, están en riesgo si esta legislación se aplica. En ese sentido, vale la pena recordar lo que nos sucedió cuando concurrimos al Parlamento Nacional, particularmente a la Comisión de Diputados que estudiaba el proyecto a comienzos de esta discusión parlamentaria, cuando alguno de los legisladores, para nuestra sorpresa, dijo que no tenía sentido que existiera un organismo como la Chasca, que en realidad nunca había funcionado. Quedamos absolutamente sorprendidos porque desde el año 17, quienes integramos este organismo, en mi caso en representación de la Universidad de la República, yo diría que es casi extenuante el trabajo que hemos tenido que realizar allí. En mi caso, la universidad contempla mi tarea como una de las tareas que desempeño, pero hay que recordar que muchos de los que integran, yo diría todos los que integran esta comisión, empresarios, trabajadores, sociedad civil, lo hacen honoraria, voluntariamente, y la cantidad enorme de reuniones que desde fin del 2017 hasta ahora este organismo ha tenido, por ejemplo, para analizar la reglamentación de la ley al comienzo, un trabajo que hicimos presionados por el gobierno de ese entonces, que decía que había que reglamentarla rápido, pero que después se demoró otro año entero en reglamentar después que emitimos una serie de recomendaciones, o, como bien recordaba ahora Pilar Teijeiro, las asignaciones de frecuencia de radio y televisión, donde la Chasca debe opinar preceptivamente, aunque no sea vinculante su opinión, y donde hay audiencias públicas que abren a toda la ciudadanía la posibilidad de conocer los proyectos que se presentan cuando se pretende utilizar una frecuencia de radio o de televisión, y conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad donde esa frecuencia quiere ser gestionada por algún proponente, conocer sus propuestas, conocer lo que la ciudadanía opina. Mecanismos de transparencia y de participación como estos van a desaparecer completamente, y los gobiernos próximos, si esta legislación se aprueba, volverán a poder poner en práctica lo que habitualmente hacían, y es que era decidir por sí y ante sí a quién se le da o a quién no se le da el uso de una frecuencia de radio o de televisión, a quién se le concede
licencias para operar cable o televisión para abonados. Todo eso va a ser hecho según la decisión discrecional de los gobiernos, porque no va a haber nadie que pueda controlarlo, nadie que pueda opinar, nadie que pueda mirar esos proyectos y emitir una opinión que, como recordaba Pilar Tejero, ha sido bien importante, porque en todos los casos, y hay que reconocerlo a ambos gobiernos que tuvieron esta legislación vigente, ha sido escuchada, ha sido tenido en cuenta, como no podía ser de otro modo. El último aspecto que quería resaltar tiene que ver con este tan mencionado artículo 72, que efectivamente nos preocupa mucho, porque pone en riesgo aspectos claves de la libertad de expresión, como ha sido advertido por todos los organismos internacionales y también nacionales, y que es motivo de polémica en estos últimos días. Motivo de polémica incluso dentro de los legisladores oficialistas para aprobar o no aprobar este proyecto. Lo que ha pasado con este artículo es bien llamativo, aparentemente nada de esto iba a estar contemplado, así salió de la Cámara de Diputados y entre gallos y medias noches apareció abruptamente cuando el plenario de la Cámara de Senadores lo trató con carácter de grave y urgente. Nos preguntamos cuál era la gravedad y la urgencia justo en un año electoral, justo en un momento como este, y nos deja enormemente preocupados. Esperamos que este artículo efectivamente no esté en ningún proyecto, pero como bien se mencionó antes, sacar este artículo no resuelve todos los otros problemas que han estado presentes. Es por estos motivos que la Universidad de la República en sus máximos organismos ya se pronunció 3 veces, en 2021, 2023 y ahora muy recientemente en este año y hace pocos días, con enorme preocupación por el avance de un proyecto que nos va a hacer retrotraer a una etapa que no hubiéramos querido vivir nunca y que no contiene avances referidos a las nuevas realidades tecnológicas, y en todo caso el único que contiene más que un avance parece un retroceso, porque implica regalar prácticamente la infraestructura pública para el uso de privados. Por aquí creo que podemos enumerar los puntos principales que quedan abiertos al debate y a las consultas de quienes están presentes en la sala. Muchísimas gracias, Gabriel. Y antes de pasar la palabra y también de agradecerles también las reflexiones compartidas y pasarle la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta o apuntar alguna cosa, quiero también decir y comunicar que se cursó la invitación a la ministra de Industria y a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, bueno, que por problemas de agenda no pudieron participar ni enviar a nadie en su representación. Me parece que eso es importante también mencionarlo. Y también cuando Gabriel mencionaba, ¿no?, el último comunicado de la Asamblea General del Claustro, me parece que sería interesante por lo menos leer 2 frases, ¿no?, de ese comunicado, ¿no?, de ese manifiesto, que se manifiesta justamente, expresa su mayor preocupación por los cambios agregados y formato de tratamiento realizados en el Senado respecto al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. Además, señala que el proyecto aprobado por el Senado no cumple con los estándares mínimos de libertad de expresión y de calidad democrática y afecta la libertad de expresión. Parece que es interesante también como para dar en marco de esto que nos recordaba Gabriel. Entonces, bueno, dejamos abierta la palabra para quien quiera manifestarse y agradeciendo nuevamente a todas y a todos también por las reflexiones. Si alguien quiere manifiestar. Sí, Pablo. Yo me quería tomar el atrevimiento de, porque como en esa intervención inicial preví tuve que cambiar el formato original, no quería dejar de señalar algunas particularidades que se plantean
en esta norma y que demuestran qué tan desbalanceado termina quedando la situación, ¿verdad? En la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados, en una oportunidad en la que fue convocada la URSEC, el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto señalaba con cierta ironía que los límites de concentración que se habían ampliado en esta ley se hacía así porque no éramos ningunos sonsos y estos grupos efectivamente ya estaban conformados de esa manera. Y reitero, con cierta ironía señalaba, habría que preguntarles a estos grupos a ver si compraron, si tienen intenciones de comprar alguna otra radio, a ver si no hay que cambiar este límite, ¿no? Entonces, se plantea una situación donde pareciera que estamos proclives, dispuestos o fomentando la concentración de capital privado en relación a los servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, mientras en el artículo 73 de la norma, del proyecto, cuando se establece el carácter de los servicios de difusión de contenido audiovisual públicos, se señala expresamente: solo podrán integrar dichos servicios de difusión de contenido audiovisual público las personas estatales o públicas no estatales o sociedades de economía mixta cuyas leyes atributivas de competencia así lo contemplen en forma expresa. La competencia o facultad legal para prestar servicios de telecomunicaciones en general no habilitará por sí misma a prestar servicios de difusión de contenido audiovisual, en particular en aquellos casos incluidos en la presente ley. Este artículo, aunque no la nombra, refiere expresamente a Antel. Antel es la única empresa en nuestro país que tiene facultad legal para prestar servicios de telecomunicación en general y es una empresa pública estatal que brinda servicios de telecomunicaciones, pero cuyas leyes atributivas de competencia no contemplan en forma expresa la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, mientras favorecemos todo lo posible y llevamos hasta el margen y estiramos la normativa para permitir que los operadores privados puedan avanzar en la concentración del mercado y en brindar servicios de telecomunicaciones, en simultáneo limitamos a la empresa estatal y pública a la cual nuestro país le ha destinado tantos recursos, tanta inteligencia, tanto esfuerzo colectivo, tanto ímpetu innovador, la restringimos de forma tal que no puede competir con esos operadores privados a los que les damos estas competencias. Y reitero, las telecomunicaciones, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta, son hoy el ámbito en el cual se desarrollan los mayores esfuerzos de investigación, o sea, empresas que como ChatGPT, por mencionar a una, pasan de un día al otro a valer miles de millones de dólares, y eso es especialmente porque tenemos claro de que por ahí va el futuro de la economía y del desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, quería señalar esta suerte de incongruencia donde pareciera que estamos en esa balanza modificándola de forma tal que la tara queda solo para un lado. Muchas gracias. No sé si... Sí. Federico. Me voy a permitir un comentario un poco para la interna universitaria, si los socios, colegas que están aquí nos lo permiten, que creo que la universidad ha sido capaz de intervenir o aportar de forma oportuna con el objetivo de advertir los retrocesos que pueden implicar alguna de estas modificaciones. En su momento, la UDELAR también fue protagonista, parte integrante del colectivo de la sociedad civil que llevó adelante la lucha y eventualmente la conquista de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No obstante, nos gusta poner el foco en aquello que nos genera cierta inconformidad y creo que tenemos el desafío de, al tiempo que denunciamos los retrocesos que puede implicar estas normativas que están en análisis actualmente, ser capaces de poner la mirada en el futuro y generar las condiciones críticas, académicas, profesionales,
para contribuir al Uruguay también en cuáles son las nuevas normativas de las próximas décadas respecto a los temas de telecomunicaciones, internet, qué pasa después de la ley vigente, qué pasa después de la ley que eventualmente se pueda llegar a votar en estos meses que quedan de este periodo de gobierno, y en eso creo que no tanto el CDC, pero tal vez sí los servicios académicos, la Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho, tenemos que encontrar mecanismos para poder dedicarle la energía que se necesita, tanto en la oferta académica de grado, como en cursos de educación permanente, como en cursos de posgrado. Vaya si ahí hay un espacio para continuar trabajando. Tenemos la licenciatura en Ingeniería de Medios, tenemos otras apuestas interesantes en este último tiempo, pero bueno, siempre queda un poquito de gusto a poco y me parece que tenemos la imperiosa necesidad de encontrar articulaciones fructíferas que nos permitan contribuir al Uruguay como lo merece en materia de sugerencias al respecto de cómo avanzar, y será el poder legislativo, el poder ejecutivo, la democracia uruguaya las que eventualmente definan. Y en eso un llamado especial también al orden estudiantil, que ahí tuvimos la buena noticia de que fue el propio orden estudiantil de la Facultad de Información y Comunicación la que sugirió a su claustro manifestarse rápidamente sobre este aspecto, y bueno, ahí entendemos que tanto el CEICO, el CEI, el CED, bueno, por solo mencionar algunos de los servicios tal vez más vinculados por términos profesionales académicos, pueden hacerse parte, bueno, pero también en su momento hubo gente de ciencias sociales, de otras facultades, tal vez me estoy olvidando de alguna y espero me perdonen, pero nada, simplemente cerrar con ese llamado a no quedarnos, no reducirnos a lo que estamos analizando actualmente, sino la obligación de poner la mirada un poquito más adelante con nuestras mejores herramientas, que suelen ser académicas y profesionales, y además tal cual estamos mandatados por el ordenamiento legal vigente. Gracias. Muchas gracias, Federico. Sí, Gabriel. El desafío que Federico Barreto sugería me parece bien relevante. Efectivamente, en nuestra facultad, pero también en otras, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, en las de Ciencias Sociales también, somos unos cuantos los que estudiamos estos temas, los que, por ejemplo, hacemos estudios comparativos sobre las regulaciones en otras partes del mundo, lo que está pasando en otros continentes y en nuestra región con las regulaciones. Basta mirar, por ejemplo, lo que sucede aquí al lado en Brasil, con las discusiones que se están dando sobre la responsabilidad de las plataformas respecto a la información o a la desinformación, o como prefieren los colegas brasileños, la integridad de la información como un problema. En fin, hay muchas cuestiones que hoy están en juego. Justamente el sábado pasado, en una actividad bien interesante en la ciudad de Salto, con periodistas sobre todo, y también con ciudadanos y ciudadanas del lugar, conversábamos sobre estas cuestiones, las comunicaciones en un mundo digital. Ahí tenemos muchos desafíos que hay que encarar. Este proyecto de ley no encara, la ley vigente no las encaraba tampoco, y entonces las preocupaciones continúan y las seguiremos atendiendo, como dice también la declaración del Consejo Central y las primeras declaraciones, y también dice la declaración de la Asamblea General del Claustro. La Universidad de la República está más que dispuesta a hacer aportes para que el país tenga y ponga en práctica, porque este es un problema de leyes de cualquier tipo, no solo aprobarlas en el Parlamento, sino después hacerlas efectivamente cumplir. En este sentido quiero aprovechar también para mencionar un par de cosas. Hay aspectos de la legislación vigente hasta el día de hoy, la ley aprobada a fin del 2014 y vigente desde comienzos del año 2015, que nunca se aplicaron. Por ejemplo, los medios públicos debieron tener desde aquel momento un organismo amplio y consultivo, otra vez sin poder vinculante, pero de mucha importancia en muchas partes del mundo. Cuando a veces se hace mención con admiración y cierta envidia a los medios públicos de otras partes del mundo, y se dice que la BBC esto, o que la televisión pública alemana lo otro, se olvida lo importante que son sus gobernanzas, la forma en que se gobiernan esos medios públicos, con organismos muy amplios, con integración de representantes de distintos estamentos de la sociedad, que en esos casos toman las decisiones directamente, no son
solo organismos consultivos. Uruguay no llegó a tener nunca ni siquiera un organismo amplio consultivo integrado por distintos estamentos de la sociedad. Eso hubiera sido muy necesario. Hay experiencias regionales de ese tipo muy importantes. Basta mirar países vecinos que han tenido o tienen aún, por suerte, este tipo de integración a la hora de sus medios públicos. Nunca los tuvo Uruguay, los pudo tener y yo diría, los puede tener hoy. Bastaría una iniciativa de los propios medios públicos para conformar un organismo de este tipo. Bastaría también una decisión parlamentaria como no hubo a final del periodo pasado para que hubiera un organismo independiente del gobierno que aplicara la ley con la ley vigente o cualquier ley, con una integración también plural, diversa, propuesta por la sociedad y aprobada por el Parlamento con mayorías especiales. Nada de esto sucedió. Y quiero decir también, porque a veces se discute, se cuestiona cuál es el papel de la universidad en todo esto. Además de este ofrecimiento técnico de ayudar a construir una legislación adecuada y adecuada a las realidades y adecuada a las realidades tecnológicas y adecuada a los estándares internacionales, la Universidad de la República tiene el deber de opinar en estos casos. Su artículo 2 lo cumplimos estrictamente cuando hacemos actividades de este tipo o informes como el que hicimos con el grupo multidisciplinario, porque la ley nos mandata a contribuir al esclarecimiento de temas de interés general. Y vaya si este lo es, y es por ese motivo que la universidad conformó este grupo multidisciplinario y estamos hoy aquí reunidos para conversar y discutir sobre el tema. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, cerrando también Florencia. Perdón. Solo en función de esto, que ¿por qué me tomo el atrevimiento de hacer o reafirmar esto que plantean Federico y Gabriel? Porque en el escenario actual nos ubican en un lugar de contra, ¿no? Esta cuestión de, no, esto no, y por qué no, y desarrollamos mucho el por qué no, pero también está la otra parte de que no por qué. El no por qué es todos los elementos que volcamos, pero por qué, dónde nos paramos, qué es lo que defendemos y qué sí, ¿no? Y eso un poco lo hemos discutido en la importancia de simultáneamente cuestionar en este caso las decisiones de este gobierno, pero en función de una perspectiva, y la perspectiva es, por ejemplo, y me tomo el atrevimiento de reafirmarlo, discutir una ley de estas características fuera de un año electoral. Y no es solamente este año, ¿no? O sea, tenemos los antecedentes, son todos también vinculados a eso. Necesitamos también tener una discusión donde ubiquemos Internet, el acceso a Internet como derecho humano fundamental, habilitador de un conjunto de derechos. Bueno, ¿qué papel ocupa el Estado? ¿Qué papel cumple el Estado, los medios públicos, Antel, la Universidad de la República? Y eso un poco en la mira del mañana, porque si no es, bueno, ustedes no están a favor, o no están a favor de esto, no, sobre todo a los trabajadores mucho nos toca a veces simbolizar el palo en la rueda, pero en realidad nos interesa también ubicar qué sí. Y el qué sí, ese después de esta discusión, sin duda, y creo que no hay mejor origen para dar este debate que la Universidad de la República, con la amplitud también, como mencionaba, bueno, como se expresa acá, como se expresó en la invitación, pero como se ha expresado a lo largo de la historia de la universidad, con la amplitud del debate y la participación, y que eso sí nos requiere mucho pienso. ¿Cómo resolvemos los problemas en materia de democracia, de libertades, de derechos, con esa hilo conductor que sería Internet? Bueno, eso no puede quedar de lado y no se agota en la resolución o en la discusión de este proyecto o algunas medidas o de un gobierno. O sea, que tiene que ser un debate permanente que necesita ser ubicado y bueno, y legislado y llevado adelante
por quien le toque gobernar con, bueno, con la opinión, con la modestia del aporte que podamos hacer nosotros y nosotras. Por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Más. Bien, y entonces agradeciendo y también recordando, ¿no? Ya que hablamos también de plataformas, este material queda y queda disponible, y ahí me parece que está lo importante, ¿no? Que queda la memoria de esta actividad en esta casa, pero también la memoria para justamente en este tiempo que lo puedan ver, que lo puedan compartir, porque muchas cosas se dijeron acá en una mesa, ¿no? Que compartió sus reflexiones y sus tiempos también, ¿no? Sus tiempos de cada uno fue relatando desde dónde venía, ¿no? Y eso me parece que es importante, y por eso también el lugar, ¿no? Gabriel decía el lugar de la universidad en esto, ¿no? De dónde estamos viniendo y cómo vamos construyendo reflexiones y cómo la compartimos. Y este material que queda disponible con varios aspectos, ¿no? Aspectos no solamente de este proyecto, de esta propuesta, sino de cómo se viene construyendo. Y es ahí justamente que la universidad interviene en esto que es la memoria ciudadana y la memoria como democracia que vamos construyendo. Entonces quería desde este lugar agradecerle entonces a Pablo Siris, agradecerle también a Florencia, a Lemoine, agradecerle también a Álvaro Pan, a Pilar Teijeiro y a Gabriel también, y a todos y a todas también que acompañaron, y al grupo también que permitió que esto fuera posible, agradecerle a la universidad también por abrir este espacio, que es parte de su compromiso y su historia, y como decía también de su memoria. Entonces, muchísimas gracias.